El olor a flores marchitas y cera derretida llenaba el aire. Frente al ataúd de mi esposo Ramón, sentía que el tiempo se había detenido, como si el mundo entero contuviera el aliento. Yo llevaba 3 días sin dormir. No sabía si llorar o seguir fingiendo que entendía lo que estaba pasando, porque en realidad nada tenía sentido, ni su muerte repentina, ni lo que estaba a punto de ver. Mientras los asistentes se despedían, mi nuera Laura se acercó con paso lento. Tenía el rostro pálido, pero no por tristeza. Sus movimientos eran calculados, casi teatrales. En su mano sostenía algo pequeño, envuelto en un pañuelo blanco. Me acerqué un poco, fingiendo ajustar las flores del altar, y entonces la vi, inclinándose sobre el cuerpo de Ramón, deslizando aquel objeto dentro del bolsillo de su traje. Luego, susurró algo inaudible y se persignó con una calma que me heló la sangre. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa fue leve, apenas un destello de satisfacción. No dije nada. No tenía fuerzas para una escena. Pero algo dentro de mí gritaba que lo que acababa de ver no era un gesto inocente. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esperé. Pacientemente, esperé a que todos se fueran. Los murmullos se apagaron, los pasos se alejaron, y finalmente quedamos solos. Mi esposo, su silencio y yo. El reloj de la capilla marcaba las 8 de la noche. El guardia se ofreció a cerrar, pero le pedí unos minutos más. Cuando la puerta se cerró, el eco del cerrojo me hizo temblar. Me acerqué despacio al ataúd. Mis manos sudaban, no por miedo a los muertos. He convivido con la pérdida demasiadas veces, sino por la sospecha de que Ramón, incluso desde la tumba, seguía guardándome secretos. El barniz oscuro del ataúd reflejaba mi rostro envejecido, cansado. Acaricié su frente fría. Ramón, susurré, ¿qué me ocultaste esta vez? Metí la mano con cuidado en el bolsillo de su saco. Sentí el roce del lino, el peso leve de algo metálico y el crujir de un papel. Cuando saqué mi mano, la vela más cercana titiló, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Era una llave, envuelta en una hoja doblada. La nota tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Ramón, para Estela. Mi corazón se detuvo. Desdoblé el papel. Solo una línea escrita a lápiz. Cuando todo termine, sigue la llave. Te llevará a la verdad. La llave brillaba débilmente bajo la luz mortecina. Tenía forma antigua, de hierro pesado, como las que se usaban en las casas viejas del campo. Reconocí de inmediato el diseño. Era del candado de la casa familiar, esa que habíamos abandonado hacía 20 años. Esa casa donde Ramón juró que nunca más pondríamos un pie. Me quedé mirando el ataúd. El rostro de mi marido, sereno, parecía esconder algo. No sé si fue mi imaginación, pero por un segundo sentí que me observaba. Retrocedí un paso, con el corazón latiendo en los oídos. No debía haber tocado nada, no debía haber visto nada, pero ya era tarde. El misterio me había elegido. De camino a casa, la llave en mi bolsillo parecía arder. El chirrido del taxi, las luces de la ciudad, el murmullo del tráfico, todo sonaba lejano. Yo solo podía pensar en aquella nota, en el gesto de Laura, en el silencio cómplice de Ramón. ¿Qué había querido decir con la verdad? ¿Y por qué confiarla precisamente a mí, sabiendo que ella me odiaba? Esa noche no dormí. Dejé la llave sobre la mesa y la observé durante horas, como si fuera capaz de responderme. Había algo perturbador en su presencia. No solo era un objeto, era una llamada, un mensaje póstumo, un eco desde el más allá. Afuera comenzó a llover. El golpeteo en el techo me acompañó hasta el amanecer, y cuando los primeros rayos del sol tocaron la mesa, supe lo que debía hacer. No importaba el miedo, ni las dudas, ni las lágrimas. Al día siguiente iría a la casa del silencio, la casa donde todo había comenzado, y donde estaba segura de que el alma de Ramón aún me esperaba. No dormí ni un segundo esa noche. La llave seguía sobre la mesa del comedor, brillando bajo la tenue luz del amanecer. Era como si me mirara. Cada vez que intentaba apartar la vista, un pensamiento me golpeaba.
¿Por qué Ramón quiso que yo la encontrara? Durante más de 40 años compartimos una vida aparentemente tranquila. Tuvimos una hija, perdimos un hijo, enterramos sueños y levantamos rutinas. Yo creí conocerlo todo de él, sus gestos, sus silencios, el modo en que doblaba la servilleta antes de cenar. Pero ahora, frente a aquella llave antigua, me di cuenta de que no conocía nada. Desayuné sin hambre. El reloj marcaba las 8 cuando tomé el bolso, guardé la llave y salí sin avisar a nadie. El viaje a la casa de campo duró casi 3 horas. El camino, cubierto de polvo y hojas secas, parecía más largo que nunca. La última vez que estuvimos allí, Ramón había prometido que no volveríamos jamás. Recuerdo su voz, áspera. Algunas puertas, Estela, deben permanecer cerradas. Y sin embargo, aquí estaba yo, a punto de abrirla. La casa apareció entre los árboles, vieja y cansada, como una viuda olvidada. Las ventanas estaban rotas, el tejado cubierto de musgo, y la cerca, vencida por el tiempo. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si el aire mismo me advirtiera que me diera la vuelta. Pero ya no podía, ya no quería. El candado de la puerta seguía allí, oxidado, cubierto de polvo. Saqué la llave del bolso y la sostuve con ambas manos. Pesaba más de lo que recordaba. El metal frío me estremeció los dedos. Cuando giró en la cerradura, el sonido fue tan seco y profundo que casi me hizo llorar. Era el eco de 20 años de silencio rompiéndose. Adentro, la oscuridad me envolvió. El olor a humedad y madera podrida era insoportable. Abrí las cortinas y el polvo bailó en los rayos del sol como si la casa respirara de nuevo. Las sillas seguían en su sitio. Sobre la mesa del comedor, aún estaba la vieja jarra de cerámica que yo misma había pintado. Todo era igual, y sin embargo, todo era distinto. Caminé despacio, tocando los muebles, los marcos, las paredes. Cada rincón era un recuerdo que dolía. Allí, Ramón me enseñó a bailar un vals torpe una noche de lluvia. Allí juramos que el dinero nunca sería más importante que la paz. Y allí mismo comenzaron sus secretos. Subí las escaleras. El tercer escalón crujió, como siempre. Llegué al dormitorio. La cama seguía tendida, cubierta por una sábana amarillenta. Encima, un retrato nuestro, más joven, sonriendo con una felicidad que ahora me resultaba lejana. Pero algo llamó mi atención. Un armario cerrado con llave. El único mueble que Ramón nunca me permitió abrir. Me acerqué. La cerradura tenía la misma forma que la llave del ataúd. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Metí la llave. Giró lentamente. Y el clic resonó en toda la casa, como un disparo. Adentro no había ropa. Había una caja fuerte empotrada. De esas que se ocultan detrás de una falsa pared de madera. A un lado, una pequeña libreta con números escritos a mano. La reconocí de inmediato. La letra era de Ramón. Me arrodillé frente a la caja. El código estaba anotado en la esquina de la libreta. 4 números. 1218. La fecha de nacimiento de nuestro hijo muerto. Me temblaron las manos. Giré el dial. 1, 2, 1, 8. El sonido metálico se mezcló con mi respiración entrecortada. Y cuando abrí la caja, lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Había varios sobres manila apilados, una libreta contable con sellos bancarios y una fotografía. Yo, mucho más joven, junto a Ramón, y detrás de nosotros, Laura, sonriente, con un vestido azul que yo misma le había regalado. Tenía apenas 20 años en esa imagen. En la parte posterior, una dedicatoria escrita con tinta. A los dos, con cariño eterno. L. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Laura. ¿Cómo había llegado esa foto allí? ¿Desde cuándo formaba parte de su vida antes de casarse con mi hijo? Los papeles hablaban por sí solos. Eran transferencias bancarias, cheques firmados por Ramón, recibos con fechas que coincidían con los años en que Laura empezó a salir con mi hijo. Todo estaba perfectamente ordenado, demasiado ordenado. Entre los documentos había una carta con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Estela, si estás leyendo esto, es porque Laura quiso que lo hicieras. No confíes en ella. Hay cosas que tú mereces saber y que yo nunca tuve el valor de contarte. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo.
El papel temblaba en mis dedos. Miré alrededor, temerosa de lo que pudiera leer a continuación. Todo empezó el día que cometí el peor error de mi vida. El resto de la carta estaba manchado, ilegible. Solo quedaban 2 palabras claras al final. Perdóname. R. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de polvo y mentiras. La llave, la foto, la carta, todo se mezclaba en un torbellino de traición. No sabía qué dolía más, la muerte de Ramón o la certeza de que no lo conocí jamás. Cuando salí de la casa, el sol ya se escondía detrás de los árboles. El viento movía las hojas secas como si murmurara mi nombre, y mientras guardaba la llave en el bolso, juré en silencio que no descansaría hasta descubrir qué clase de vínculo unía a Laura con mi esposo. Volví a la casa al amanecer. No podía quedarme quieta sabiendo que aquella caja había guardado los secretos más terribles de mi matrimonio. El aire de la mañana era frío, cortante. Las ramas de los árboles se mecían sobre el techo como si quisieran advertirme que me alejara. Pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad me llamaba, y yo iba a responderle. Llevaba conmigo una linterna, una libreta y la carta manchada que había encontrado la noche anterior. Durante horas la había leído una y otra vez, buscando entre las manchas de tinta una palabra que me diera sentido. Todo empezó el día que cometí el peor error de mi vida. Esa frase me taladraba el alma. ¿Qué error? ¿Y qué tenía Laura que ver en todo eso? Al abrir la puerta, el silencio me envolvió por completo. Ya no era una casa, era una tumba. Cada rincón respiraba abandono. El suelo crujía con mi paso, y el polvo se levantaba como un alma inquieta. Me acerqué a la caja fuerte abierta. Todo seguía en el mismo lugar donde lo había dejado. La fotografía, los sobres, la libreta contable. Solo que esta vez me atreví a mirar con más detenimiento. Abrí el primer sobre. Dentro había recibos de transferencias hechas a nombre de Laura Méndez. La primera era de hace 16 años, fechas anteriores incluso a su boda con mi hijo. Mi respiración se volvió pesada. A esas alturas, ella apenas debía de tener 20 años. ¿Por qué Ramón le enviaba dinero entonces? ¿Quién era realmente para él? Abrí otro sobre, más recibos, algunos con anotaciones al margen: médico, viaje, escuela, y al final, un nombre desconocido: Proyecto Lucía. Eran cantidades grandes, demasiado grandes para un simple favor. En el tercer sobre encontré algo que me heló la sangre: una copia de un certificado de nacimiento, el apellido Méndez Andrade, el nombre Lucía, la fecha 1998. Mi hijo nació en 1980. Laura tenía 20 años en 1998. Yo no entendía nada, pero bastó una línea en tinta azul al pie del documento para destruirme. Reconocida por Ramón Andrade, padre biológico. Solté el papel. El aire se me fue del pecho. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Mi esposo tenía otra hija, una hija con la mujer, que después se convirtió en mi nuera. El silencio fue tan profundo que me dolieron los oídos. Me apoyé en la pared, intentando no caer. La cabeza me daba vueltas. Todo encajaba de golpe. Las miradas entre ellos, las cenas incómodas, las discusiones sin sentido. Yo siempre creí que eran coincidencias, caprichos del destino. Pero el destino nunca fue tan cruel. Recordé un momento, unos meses antes de la muerte de Ramón. Habíamos discutido porque Laura insistía en visitarnos cada semana, incluso cuando mi hijo estaba de viaje. Decía que quería ayudarme con la casa. Ramón la defendía. «Es una buena muchacha, Estela», me decía. «Déjala venir». Y cuando yo protestaba, se enojaba de una forma desproporcionada. Ahora entendía por qué. No la veía como una nuera. La veía como algo que no tenía nombre, algo prohibido. Tomé aire y regresé al escritorio. Entre los documentos había otra carta, más reciente. El sobre estaba marcado con fecha de solo 2 semanas antes de su muerte. La abrí con el pulso tembloroso. «Laura, esto tiene que terminar. No soporto más las mentiras. Estela no debe enterarse. Te dejaré lo que te prometí, pero después de esto, no vuelvas a buscarme. Si lo haces, destruirás a todos». Mi visión se nubló. Me senté en el suelo y lloré por primera vez desde que lo enterré. No por la pérdida de un marido, sino por la pérdida de una vida entera construida sobre una farsa.
El viento golpeó las ventanas, haciéndolas vibrar. El sonido me hizo alzar la mirada hacia el retrato de Ramón. Su sonrisa inmóvil, su traje perfecto, sus ojos que parecían mirarme desde otro mundo. Y entonces algo dentro de mí se quebró. Ya no era la mujer sumisa que lloraba en silencio. Era una viuda herida y una madre con un propósito. Mientras el sol descendía, tomé los documentos y los guardé en mi bolso. No podía permitir que nadie los viera todavía. Tenía que entender por qué Laura había puesto aquella llave en el ataúd. ¿Fue una advertencia? ¿Un juego macabro? ¿Una confesión silenciosa? Y sobre todo, ¿sabía mi hijo que su esposa era también hija de su padre? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Si lo sabía, entonces todos estaban manchados. Si no lo sabía, estaba viviendo una pesadilla sin saberlo. De cualquier forma, el silencio ya no servía. La verdad debía salir a la luz, aunque quemara. Antes de irme, me detuve en el umbral de la puerta. El viento soplaba fuerte. Las hojas secas giraban en remolinos, levantando polvo y recuerdos. Me di vuelta y observé la casa una última vez. Sentí que me hablaba, que me decía que aún no había terminado. Cerré la puerta y giré la llave lentamente. El sonido del metal me pareció un suspiro. Miré la llave un instante, brillando en mi mano, y la guardé de nuevo en el bolso. Era mi única prueba, mi única arma. A partir de ese momento ya no lloraría, no rezaría, no dudaría. El silencio que cubría aquella casa ya no era solo del pasado, era el preludio de una guerra. No recuerdo cuánto tiempo estuve frente al espejo esa mañana. Mis ojos ya no parecían los míos. Estaban vacíos, pero atentos. Había pasado la noche revisando cada papel, cada fecha, cada firma. Y cuanto más leía, más claro se hacía que mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Mi esposo no solo me traicionó, me borró. Y lo hizo con la ayuda de la única persona que yo había aceptado en mi casa como familia, Laura, mi nuera, la esposa de mi hijo, y, al mismo tiempo, la hija de mi marido. Decidí verla ese mismo día. Sabía que si la llamaba, pondría una excusa, así que fui directamente a su casa. El sonido de mis pasos sobre las baldosas del pasillo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Toqué el timbre una sola vez. Ella tardó en abrir. Cuando lo hizo, estaba maquillada, vestida con elegancia y con esa sonrisa fingida que siempre me irritó. «Suegra», dijo, fingiendo sorpresa. «Qué gusto verla. Pase, pase». Entré sin responder. Olía a perfume caro y a mentira. La casa estaba impecable, pero fría, sin alma. Sobre la mesa del comedor había copas de vino y restos de una cena reciente. 2 copas, no una. «¿Esperas a alguien?», pregunté con voz tranquila. «Oh, no», rió nerviosa. «Vino una amiga anoche, nada más». Me senté sin pedir permiso. Saqué la foto del bolso y la dejé sobre la mesa, boca arriba. Ella se quedó helada. Sus manos comenzaron a temblar y su sonrisa desapareció por completo. «¿Dónde la encontraste?», preguntó en voz baja. «En la casa del campo», respondí. «En una caja fuerte, con documentos, y con tu nombre en cada uno de ellos». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Ella no negó nada. Solo se dejó caer en la silla de enfrente, con la mirada perdida. «No fue mi culpa, Estela», susurró. «¿No?», le interrumpí. «¿Entonces de quién?». «De tu marido», dijo, levantando la vista, con un brillo de resentimiento en los ojos. «Él me buscó. Yo era joven, necesitaba dinero. Prometió ayudarme. Dijo que me veía como a una hija, y cuando todo se complicó, me hizo callar. Sus palabras eran cuchillos. Cada sílaba me cortaba la piel. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas se agolparon en mis ojos. «¿Y luego?», pregunté. «¿Luego qué pasó, Laura?». «Luego me enamoré de tu hijo», dijo, bajando la mirada. «¿Y nunca pensaste en decirle la verdad? ¿Y destruirlo?», respondió con voz quebrada. «¿Para qué? Ya bastante lo destruyó su padre cuando lo abandonó emocionalmente». Sus palabras flotaron en el aire como humo espeso. No sabía si sentir compasión o asco. Me quedé en silencio, observándola. Ella se secó las lágrimas con la manga y murmuró. «Yo no quise que todo terminara así. Cuando Ramón murió,
Pensé que todo se acabaría, pero él dejó esa maldita llave. Sabía que tú la encontrarías, sabía que ibas a descubrirlo todo. Entonces lo entendí. La llave no fue un acto de redención, fue una venganza. Ramón quiso arrastrarla con él y me usó a mí como instrumento. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Laura?, dije poniéndome de pie. ¿Qué? Que después de tanto engaño, todavía crees que puedes justificarte. Ella intentó hablar, pero no la dejé. Saqué del bolso el sobre con las transferencias y lo arrojé sobre la mesa. Los papeles se esparcieron como una lluvia de verdades. Esto lo verá quien debe verlo, dije, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo. No la miré, pero le hablé sin girarme. Tú jugaste con la vida de 3 personas, y los muertos, Laura, siempre cobran su deuda. De regreso a casa, el aire olía a tormenta. El cielo se oscurecía con una rapidez inquietante. Sentía que Ramón me acompañaba, invisible, observando cada paso que daba. Y por primera vez no sentí tristeza, sentí poder, porque ahora tenía la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Mientras la lluvia comenzaba a caer, me serví una copa de vino y saqué la carta otra vez. Leí las palabras manchadas, ahora con otra mirada. Perdóname. No lo haría. No todavía. Pero lo que sí haría era asegurarme de que su muerte no quedara limpia, que el nombre de Ramón Andrade, tan respetado, tan intocable, terminara donde él me había dejado a mí, en el barro del silencio. Cuando amaneció, ya tenía un plan. Pasé toda la noche revisando los documentos sobre la mesa, con los ojos hinchados pero la mente más clara que nunca. No podía confiar en nadie, excepto en alguien que conociera a Ramón mejor que yo, alguien que hubiera estado en su mundo de cuentas, firmas y secretos. Ese alguien era Héctor Morales, su amigo de juventud, notario jubilado, testigo de nuestra boda y guardián de más silencios de los que yo misma imaginaba. Llamarlo no fue fácil. La voz me temblaba. Cuando le conté que necesitaba verlo para revisar unos papeles de Ramón, respondió con un suspiro largo, cansado. «Ven a casa esta tarde, Estela», dijo, «y trae lo que tengas. Si Ramón dejó algo, es porque quería que tú lo vieras». La casa de Héctor seguía igual que siempre. Olor a tabaco, madera vieja y libros empolvados. Era un hombre de 80 años, pero su mente seguía afilada como un bisturí. Cuando le mostré los sobres, levantó las cejas y se ajustó los lentes. «Mira nada más», murmuró. «Transferencias al extranjero, firmas de Ramón, sellos bancarios. Esto no es un simple desliz, Estela. Esto es una red». «¿Una red?», pregunté con el corazón acelerado. «Sí», respondió él, hojeando los papeles. «Ramón movía dinero desde hace años. No por evasión ni por avaricia, sino por algo más personal». Lo observé en silencio mientras analizaba las hojas una por una. Sus dedos pasaban lentamente sobre las firmas, las fechas, los sellos. De pronto, se detuvo en una línea y frunció el ceño. «Mira esto». Señaló una cuenta a nombre de Lucía Méndez, abierta en Panamá, con depósitos periódicos. «Esta cuenta no pertenece a Laura», dijo. «Es de alguien más». «Lucía», susurré. Encontré ese nombre en un documento. «Lucía es el centro de todo», afirmó Héctor. «Si seguimos su rastro, entenderás por qué Ramón nunca te lo contó». Mientras él escaneaba con calma los números, yo observaba las fotografías en la pared. Héctor y Ramón jóvenes, sonrientes, con copas de vino y trajes impecables. Una vida entera de negocios, acuerdos y favores. ¿Cuánto poder tenían?, pensé. ¿Y cuánto se corrompe el alma cuando el poder se convierte en refugio? «Estela», dijo él, sacándome de mis pensamientos, «hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿estás segura de querer saberlo todo?» «Sí», respondí sin titubear. «Prefiero una verdad que duela, que una mentira que me abrace». Él asintió, resignado. «Entonces te advierto, lo que Ramón hizo no fue solo una traición, fue un intento desesperado de redención». No supe qué decir. Redención. Esa palabra resonó en mi mente como una campana hueca. ¿Redimir qué? ¿A quién? ¿A Laura? ¿A mí? ¿A su propia culpa? Pasaron horas. Héctor encendió su vieja computadora y comenzó a buscar registros. Yo observaba la pantalla como si allí pudiera aparecer una respuesta milagrosa.
De repente, su rostro cambió. «Aquí está», dijo en voz baja. «¿Qué encontraste?» «El dinero fue transferido a una fundación». «¿Qué tipo de fundación?» «De ayuda a huérfanos». «¿Huérfanos?», repetí confundida. «Sí, pero hay algo más. La fundación lleva el nombre de Lucía Andrade Méndez». Mi cuerpo se paralizó. Era el nombre de la hija ilegítima, la hija que nunca conocí, la hija que Ramón tuvo con mi nuera. Mi mente se llenó de imágenes. Ramón escribiendo de noche, Laura llorando en el jardín, las discusiones sin sentido. Todo cobraba forma. Él había intentado compensar el pecado con dinero, como si el amor se pudiera comprar, como si la vergüenza se lavara con transferencias. Sentí rabia, pero también algo distinto, una tristeza vieja que no se iba con lágrimas. Una parte de mí seguía amando al hombre que me traicionó, y eso me dolía más que cualquier engaño. Héctor me miró con compasión. «Tienes que tener cuidado, Estela. Laura no es una víctima, es parte del plan». «Lo sé», respondí, «y no pienso detenerme hasta que pague por todo». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, al regresar a casa, sentí el peso de los años sobre mis hombros, pero también una fuerza nueva, algo que no recordaba sentir desde hacía décadas. Determinación. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Ya no era la viuda confundida que se desmoronaba en un velorio. Era una mujer que había enterrado el miedo junto con su marido. Y ahora, el fuego que me consumía tenía un propósito. Saqué una hoja en blanco y comencé a escribir. Era mi propio plan, el primero de muchos pasos hacia la verdad. Al final del papel, escribí una sola frase. El silencio se acabó. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, sentí que Ramón, donde quiera que estuviera, por fin entendía que el perdón ya no estaba sobre la mesa. Nunca imaginé que volver al cementerio me daría más respuestas que miedo. Aquel lugar, que antes solo me recordaba pérdida, ahora se había convertido en el escenario donde las máscaras empezaban a caer. Fui un jueves, justo una semana después de hablar con Héctor. Llevaba flores blancas, no por amor, sino por respeto a lo que alguna vez fue verdadero. El cielo estaba gris y el aire olía a tierra húmeda. Caminé despacio entre las lápidas, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos. Cada nombre grabado en mármol me recordaba lo efímero que es el orgullo. Y cuando llegué a la tumba de Ramón, me detuve. La piedra estaba limpia, demasiado limpia, como si alguien la visitara con frecuencia. Dejé las flores y me arrodillé. «No sé si me escuchas, Ramón», susurré, «pero vine por lo que me debes, la verdad». El viento sopló y las flores se movieron como si respondieran. Fue entonces cuando escuché pasos. Me escondí detrás de un ciprés. A lo lejos, dos figuras se acercaban. Reconocí la voz de Laura al instante. Su tono suave, calculado, ese que usaba cuando quería parecer compasiva. Pero el hombre que la acompañaba no era mi hijo. Era Carlos Herrera, antiguo socio de Ramón. Un hombre que había desaparecido del mapa hacía más de una década, justo cuando comenzaron los movimientos extraños de dinero. «No te preocupes», decía él. «Nadie sospecha nada». «¿Y la vieja?», preguntó Laura con frialdad. «Estela no representa una amenaza. Está ocupada llorando». Laura soltó una risa seca. «Ojalá, pero esa mujer no es tan tonta como parece. Encontró algo». Mi corazón se detuvo. Carlos se giró hacia ella. «¿Qué dices?» «La llave. Ramón la dejó en el ataúd. Creí que no la notaría, pero la encontró». Hubo un silencio tenso. Luego él respondió con voz dura. «Entonces tendremos que acelerar las cosas. Si llega a descubrir lo de la cuenta, estamos perdidos». Sentí un frío recorrerme la espalda. Estaban hablando de la fundación, del dinero, del secreto. Y lo hacían con la naturalidad de quien conspira sin culpa. Laura, mi nuera, la mujer que un día me abrazó fingiendo respeto, hablaba de mí como si fuera un obstáculo que debía eliminar. Mi respiración se volvió inaudible. Me mantuve oculta, conteniendo las lágrimas, hasta que ellos se marcharon. Solo cuando desaparecieron tras las criptas, me atreví a salir. Me acerqué de nuevo a la tumba y toqué la lápida. «¿Escuchaste, Ramón?», susurré.
Tu hija y tu amigo tramaron todo. El dinero, la mentira, hasta tu muerte. Por un momento creí ver una sombra moverse en el reflejo del mármol. Quizás era mi mente, o quizás el eco de su culpa aún rondaba ese lugar. De regreso a casa, la lluvia comenzó a caer con violencia. Cada gota en el parabrisas sonaba como un latido. La imagen de Laura riendo frente a la tumba me perseguía como una pesadilla. Y, por primera vez, entendí algo. Mi marido no había muerto en paz. Quizás no fue un infarto, como dijeron. Quizás fue algo más. Encendí la lámpara del escritorio y extendí los documentos sobre la mesa. Ahora los veía de otra manera. Las fechas, los sellos, los nombres, todo formaba una línea, una ruta hacia la verdad. Ramón movía dinero, Laura lo ayudaba y Carlos lo blanqueaba. Pero había un detalle. Las últimas transferencias se hicieron después de la muerte de Ramón. Eso significaba que alguien tenía acceso a sus claves, a sus cuentas, a su firma. Y solo 2 personas podían haberla tenido: Laura y Carlos. Llamé a Héctor esa misma noche. «Necesito que me ayudes a comprobar algo», le dije. «¿Qué cosa?» «Quiero saber quién usó las cuentas de Ramón después de muerto». Él guardó silencio un momento. «Estela, eso no es fácil. Requiere tiempo y contactos. Hazlo», respondí firme. «No me importa el precio». Colgué sin decir más. Esa noche no dormí. El trueno resonaba afuera, pero dentro de mí ya no había miedo, solo fuego. El fuego de quien ya no busca respuestas, sino justicia. A la mañana siguiente, me senté frente al retrato de Ramón. Sus ojos parecían distintos ahora, más vacíos, más humanos. Saqué la llave del bolso y la coloqué junto al marco. «Todo lo que callaste va a salir a la luz», le dije. «Y cuando termine, ni tu hija ni tu cómplice podrán esconderse detrás de tu nombre». Encendí una vela y observé la llama. El reflejo bailaba sobre el vidrio del retrato, como si él aún respirara. Y juré en voz baja que la próxima vez que pisara ese cementerio, no sería para llorar, sería para cerrar cuentas. Invité a Laura a almorzar como si fuera una reconciliación. Lo digo así porque la verdad es que hice que sonara amable y sincero por fuera. Por dentro, todo era estrategia. La llamé con voz temblorosa, como quien busca consuelo, y le dije que la necesitaba para ordenar unos papeles de la casa. Ella aceptó con la habitual sonrisa que siempre piensa ganar antes de empezar la partida. Quedamos a la 1 en mi comedor, el lugar donde tantas veces había servido con amor y donde ahora iba a servir verdad con la misma mano con que antes daba sopas. Preparé la mesa con calma. No quería que sospechara nada. Puse el mantel blanco, la vajilla de siempre y el florero pequeño con claveles que sabía que le gustaban porque los veía en sus redes sociales. En la cocina, cociné algo simple: sopa de pollo y arroz blanco, comida de consuelo que la haría bajar la guardia. Pero escondido bajo el mantel y entre las fibras, coloqué un micrófono pequeño que Héctor había conseguido. No me gustaba la idea de escuchar sus palabras grabadas, pero necesitaba pruebas que no dependieran del capricho de la memoria. Cuando llegó, entró con la prisa de quien teme perder algo. Me abrazó con esa familiaridad que pretende borrar culpas. «Gracias por invitarme, suegra», dijo. «Sé que ha sido difícil». La miré con los ojos secos. «Ven, siéntate», respondí. «Tengo cosas que quiero contarte». Se sentó con ese aire de quien no espera preguntas incómodas. Hablamos de lo superficial: el velorio, el impuesto de la casa, el arreglo del jardín. Ella hablaba mucho y decía poco. Mientras conversábamos, noté que tocaba el pañuelo en el bolsillo como quien revisa un secreto. Si sospechaba que yo sabía, su rostro no lo mostró. Reí. Conté una anécdota de mi juventud, y ella sonrió sin ganas. Dentro de mí, la paciencia era un arma que se templaba. Al terminar la sopa, saqué una caja de fotos viejas diciendo que quería recordar a Ramón. Ella se ablandó y empezó a hablar de su juventud. Fue entonces cuando la situación se tornó útil. Mientras hojeábamos, metí sin que notara un sobre en la carpeta que le pasé. Dentro había una copia de un recibo muy discreto, de los muchos que había encontrado en la casa, una transferencia a nombre de alguien llamado Proyecto Lucía. No la confronté de inmediato. La intención era observar, escuchar cómo justificaba lo injustificable.
Héctor me había preparado una lista de preguntas que parecían casuales. ¿Qué opinas de que papá ayudara a jóvenes con becas? Pregunté con voz inocente. Ella titubeó un segundo. Era generoso, contestó. Ramón siempre fue así. ¿Y cómo conociste a Lucía? Insistí. El silencio se hizo pesado. Ella jugó con la servilleta, respiró hondo y soltó una frase que se me quedó clavada. Lucía es especial. Ramón la conoció mucho antes de lo que imaginan. Fue una responsabilidad para él. Esa palabra, responsabilidad, sonó a confesión. Continué con calma, preguntando cosas que parecían benignas, pero que, según la reacción de su voz, desenmarañaban la madeja. No pasó mucho tiempo hasta que, entre frases inconexas, ella dejó escapar lo que yo necesitaba. Admitió que Ramón había mantenido contacto con una joven y que había transferencias regulares, para su cuidado. No lo dijo con orgullo, lo dijo como quien cumple una obligación ejecutiva. Él me pidió discreción, murmuró. Dijo que era lo mejor para todos. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció impasible. ¿Y tú cómo encajabas en esa historia?, pregunté con voz dulce. Ella frunció el ceño, confundida por el cambio de dirección. Yo fui la esposa de Julián, balbuceó. No entiendo a qué te refieres. Solo quiero que me cuentes todo, dije. Lo que tu padre no pudo decirme. Fue entonces cuando la trampa dio su fruto. Ella comenzó a hablar como quien no ve salvación. Confesó fragmentos, que había sido una joven necesitada, que Ramón la había protegido, que un día ella descubrió que la situación iba más allá de ayudas, que existía una hija y que nadie debía saberlo. Sus palabras se entrecortaban, y a medida que lo hacía, yo dejaba que la grabadora captara cada sílaba. No busqué venganza con furia, la dejé cavar su propia tumba verbal. Al final, cuando el postre llegó, me puse de pie y tomé el mantel con delicadeza. Callé la grabadora con el pie, la deslizando hacia mí desde debajo para asegurar la tarjeta. Gracias por venir, dije. Esto me ha servido mucho. Ella se fue sin sospechar que había dejado huellas sonoras tan claras como una firma. Mientras cerraba la puerta, repetí para mis adentros lo que Héctor me había dicho. La evidencia no perdona. Esa noche, en mi cama, escuché la grabación. Su voz era la misma que había oído desde siempre, solo que ahora con otro peso, confesión en lugar de mentira. Había dicho más de lo que jamás admitiría frente a un juez. Por primera vez desde que encontré la llave, hubo una certeza que no podía ser arrancada por la duda. Tenía pruebas, tenía la voz que la ataría, pero la victoria no era completa. Héctor advirtió que la ley tarda y que los cómplices pueden reaccionar con violencia. La trampa funcionó, sí, pero ahora debía pensar en lo que venía después. No quería destruir sin más. Quería que la justicia tuviera pulso y que la verdad, al final, recuperara lo que le pertenecía a Ramón y a mí. En la oscuridad, escribí en mi libreta. 1. Entregar pruebas a Héctor. 2. Revisar todas las cuentas. 3. Asegurar que Julián entienda la verdad antes de exponerla. Y con la calma que solo da el haber oído a tu enemigo hablar, cerré los ojos. El silencio de la casa ya no era preludio de miedo. Era la antesala de la justicia. Mañana será otro paso en este camino que ya no tengo miedo de recorrer, y la verdad saldrá a la luz. Pasé toda la noche escuchando la grabación una y otra vez. Cada palabra de Laura retumbaba en mis oídos como un golpe seco. Su voz, tan calmada, tan cínica, describía los hechos como si no hubiesen sido crímenes, sino gestos de necesidad. Él me pidió discreción. Dijo que era lo mejor para todos. Yo solo cumplía su voluntad. La escuché sin pestañear, sin llorar, sin detener la cinta, como quien se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad que ya intuía desde hace tiempo. Pero hubo algo que me dolió más que su voz. Los silencios entre frase y frase. Ese hueco de aire donde la mentira respiraba. Era como si en cada pausa se escondiera el verdadero rostro de Ramón, ese que nunca conocí del todo. El amanecer me encontró sentada frente al retrato de boda que aún colgaba en la sala. Ahí estábamos los dos, jóvenes, ingenuos, mirándonos con la certeza del que cree haber vencido al tiempo. Me quedé observando la sonrisa de Ramón hasta que se volvió extraña, ajena. Me di cuenta de que esa foto no mostraba amor, sino posesión.
Él siempre fue un hombre de silencios elegantes y verdades incompletas. Y yo fui una mujer que eligió creer que el silencio era una forma de respeto. Sobre la mesa, junto a la grabadora, estaban los documentos que había encontrado en la casa de campo. Entre ellos, noté algo que antes no había visto: una carpeta delgada, envuelta en una funda plástica, con un título escrito a mano: Personal R.A. Las letras eran de Ramón, sin duda. Al abrirla, encontré una serie de notas sueltas, algunas tachadas, otras escritas con torpeza, como si las hubiese redactado en medio del remordimiento. La primera comenzaba así: Estela, si algún día lees esto, sabrás que fallé como esposo, pero también como hombre. No sé cuándo empezó todo, ni por qué permití que el pasado regresara disfrazado de compasión. Solo sé que la culpa me ha estado enterrando vivo. Dejé caer la carta sobre la mesa. Me temblaban las manos, pero continué leyendo. Laura no es culpable de haber nacido, pero sí de mentir. Y yo soy culpable de haber callado cuando debía hablar. Lo que hicimos hace 20 años volvió a buscarnos. Lucía no debería cargar con nuestro error. Si el destino se atreve a castigarme, que sea a mí, no a ella. Lucía. El nombre volvió a aparecer como un eco, como si la casa misma lo pronunciara entre sus paredes. Ahora sabía que no era solo una cuenta, un proyecto o un papel. Era una persona, una hija, su hija. Seguí leyendo. Había párrafos escritos con furia, otros con ternura. Parecían los fragmentos de un hombre dividido entre la culpa y la esperanza. Quise confesarlo tantas veces, Estela, pero cada vez que te miraba, tu pureza me callaba. Tenías una forma de creer en mí que era peor que cualquier castigo. No soportaba destruirte, así que te mentí, una y otra vez. Cerré los ojos. No quería seguir, pero algo dentro de mí me obligaba a continuar, a entender la magnitud de su pecado. El día que supe que Laura se casaría con Julián, intenté detenerla. Le pedí que se alejara, que buscara otra vida, pero ella se rió. Dijo que así el pasado se borraría para siempre, que nadie sospecharía si la verdad se mezclaba con la familia. Yo le creí, o quise creerla, y el precio fue mi alma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La tinta estaba corrida en algunos fragmentos, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Quizás las suyas, o quizás la humedad del tiempo. Pero había algo más. Una última hoja doblada en 4, escrita con letra apresurada. Si muero antes de decírtelo, no me llores, Estela. No lo merezco, pero encuentra la llave. Ella te llevará a lo que no pude enfrentar. No busques venganza. Busca verdad, aunque duela. La verdad es lo único que puede liberarte de mí. Solté el papel y me quedé mirando el vacío. Las palabras «liberarte de mí» resonaron dentro como un disparo. Durante tantos años había sentido que mi vida giraba alrededor de Ramón, como si sin él no existiera un propósito. Ahora entendía que su amor fue una jaula decorada con promesas, y que su muerte no me había dejado sola, me había dejado encadenada a su culpa. Salí al patio para respirar. El cielo estaba cubierto de nubes densas, el aire frío mordía la piel. Pensé en Laura, en cómo había heredado la astucia de su padre, en cómo había aprendido a sobrevivir usando el dolor de los demás como moneda. Pero también pensé en Lucía, en esa niña que creció sin saber que su sangre estaba manchada de secretos. No sabía si odiar o compadecer. Solo sabía que el silencio había durado demasiado. Esa tarde fui a ver a Héctor. Llevé las cartas conmigo. Él me recibió con el mismo gesto sobrio de siempre, pero su mirada se nubló al ver los papeles. ¿Son de Ramón? Sí, respondí. Y dicen cosas que nadie más debería leer. Le conté todo. La hija oculta, la relación con Laura, las transferencias, la cuenta a nombre de Lucía. Héctor me escuchó sin interrumpir. Solo se quitó los lentes y se quedó mirando la ventana. Lo sospeché alguna vez, dijo al fin, pero no quise creerlo. Ramón era demasiado orgulloso para admitir un error así. No fue orgullo, Héctor, fue cobardía. ¿Y qué harás ahora? Terminar lo que él empezó. Él me observó, con una mezcla de respeto y tristeza. No olvides que en toda venganza hay un punto en que uno se vuelve igual que el culpable. No busco venganza, le respondí.
busco descanso. De regreso a casa, la noche cayó sin estrellas. Encendí las velas del altar que aún mantenía en la sala. Por primera vez, no recé por Ramón, recé por mí. Dios, si existe el perdón, enséñame a usarlo sin perder la memoria. Si existe la justicia, hazla llegar por mis manos, pero sin que mi alma se pudra en el intento. Mientras la cera se derretía, las llamas proyectaban sombras que parecían moverse solas sobre las paredes. Y entonces lo sentí, un murmullo, una presencia, el eco de Ramón. No era voz, ni sonido, era un recuerdo que regresaba, una energía que pesaba en el aire. Por un instante, lo vi sentado en su sillón, con el periódico en las manos, su rostro cansado, su mirada gris. Me observaba, como si esperara que dijera algo. «Ya sé todo, Ramón», le dije en voz alta, «todo. Y no sé si darte las gracias por dejarme la llave o maldecirte por haber callado tanto tiempo». La figura pareció desvanecerse en la penumbra, pero el peso en mi pecho disminuyó. Quizás fue mi imaginación, o quizás, de algún modo, había logrado escucharlo. Me senté otra vez en el escritorio. Saqué las cartas, las extendí sobre la mesa y les prendí fuego una por una. El humo llenó la habitación con un olor dulce y amargo, como si las palabras de Ramón se negaran a desaparecer del todo. Las cenizas cayeron sobre el mantel, formando manchas grises. En una de ellas, las letras parecían dibujar algo sin sentido, hasta que me di cuenta, era la inicial L, Laura, Lucía, las dos nacidas de la misma culpa. Tomé la llave, la observé bajo la luz de la vela. Era el último vestigio de su silencio. Pensé en arrojarla al fuego, pero no lo hice. Aún tenía un propósito. Todavía no había terminado. Esa noche, al acostarme, soñé con Ramón. Estábamos en la casa de campo. Él estaba frente a la ventana, de espaldas, mirando el bosque. Cuando se volvió, no era el hombre envejecido que recordaba, sino el joven que me prometió una vida sin mentiras. Tenía los ojos tristes. Me extendió la mano. «Perdóname, Estela. No puedo». «Entonces haz lo que tengas que hacer». «Ya lo estoy haciendo». Desperté con el amanecer. El cielo tenía un tono gris perla, y el canto de los pájaros sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Me levanté con una decisión nueva. La historia de Ramón debía morir con dignidad, y si la justicia terrenal no alcanzaba, yo misma me encargaría de escribir su final. Guardé la grabación, las copias de las transferencias y la llave en una caja de madera. Encima dejé una nota. Cuando todo esto termine, esta caja será mi última palabra. El eco de Ramón seguía allí, no en el aire, sino dentro de mí. Ya no me susurraba arrepentimiento, me impulsaba. Era como si su voz, desde la oscuridad, dijera: «Termina lo que empecé, Estela. Líbrame de mí». Y así lo haría, no por él, sino por mí. Nunca fui una mujer de venganzas. Siempre creí que el tiempo se encargaba de poner a cada uno en su lugar. Pero el tiempo se volvió cómplice del silencio, y el silencio verdugo de mi paz. Así que esa mañana, cuando me miré al espejo y vi mis ojos tranquilos, entendí que la justicia no siempre llega del cielo. A veces llega servida en la mesa, como un plato frío, acompañado de vino y de una sonrisa. Héctor me ayudó a preparar cada detalle. Él, con su mente legal y su corazón cansado, me enseñó cómo hacer que la verdad tuviera forma y peso. Me entregó una carpeta con documentos certificados, transferencias, firmas, correos impresos, la transcripción de la grabación y una copia legalizada de la carta de Ramón. Todo estaba listo, solo quedaba el momento. Invité a toda la familia a almorzar. Les dije que quería cerrar el duelo y brindar por la memoria de Ramón. Julián aceptó encantado. Laura, por supuesto, fingió emoción. Su voz por teléfono sonó melosa, casi afectuosa. «Ay, suegra, qué lindo gesto. Ramón se sentiría orgulloso de usted». Yo sonreí al colgar. Si supiera lo que se sentiría en unos días, no habría aceptado venir. La mesa estaba servida como en los viejos tiempos. Manteles blancos, platos de porcelana, copas de cristal. El olor a asado llenaba la casa. Y por primera vez en meses, los retratos de familia habían vuelto a su lugar. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Laura llegó primero,
con un vestido color vino y un perfume caro que empalagaba. Julián venía detrás, distraído, con el celular en la mano. Me besó en la mejilla y dijo sonriendo: «Mamá, qué gusto verte así, estás radiante». «Gracias, hijo», respondí. «Hoy será un día importante». Durante el almuerzo, el ambiente era cordial. Risas falsas, brindis vacíos, palabras huecas. Laura se reía de cada anécdota que contaba mi hijo, intercalando gestos de cariño y miradas de triunfo. Yo la observaba con calma, esperando el momento preciso. No había ira, solo una quietud casi sagrada. Después del postre, me levanté con la copa en la mano. «Quiero decir unas palabras», anuncié. El silencio cayó sobre la mesa. «Ramón fue muchas cosas», continué. «Un buen padre, un hombre trabajador, pero también un hombre de secretos». Vi cómo Laura apretó la servilleta con fuerza. Julián me miró confundido. «Durante meses he intentado entender por qué se fue sin despedirse de verdad», dije. «Y por qué, antes de morir, quiso dejarme una llave». Saqué la llave del bolso y la sostuve frente a todos. Esta llave abrió la puerta de la casa del campo, y con ella abrí también la verdad. Dejé sobre la mesa un sobre cerrado. Ahí dentro, proseguí, está lo que Ramón nunca se atrevió a decirnos, pero yo no creo en los secretos eternos. Laura se levantó. «No sé qué está insinuando, Estela». «No estoy insinuando», respondí. «Estoy mostrando». Saqué la carpeta que me había dado Héctor y la abrí despacio. Dentro, los documentos brillaban como cuchillas. Extendí las copias frente a mi hijo. «Estas son las transferencias que tu padre hacía a una cuenta extranjera». «¿Y eso qué tiene que ver con...?» balbució Julián. «Tiene que ver con que esa cuenta estaba a nombre de Laura, y también con que parte del dinero fue usado para mantener a una niña llamada Lucía Andrade Méndez». El color se le fue del rostro. Laura se tambaleó. «¡Miente!», gritó. «Todo eso es mentira». «Entonces explica esto», dije, y presioné play en mi teléfono. La grabación empezó a sonar. Su voz llenó la habitación. «Lucía es especial. Ramón la conoció mucho antes de lo que imaginan. Él me pidió discreción. Era lo mejor para todos». El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de Julián. Laura intentó acercarse a él, pero él retrocedió, con una expresión de horror. ¿Qué estás diciendo?», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu esposa, hijo», dije con voz serena, «no solo fue la amante de tu padre, también fue la madre de su hija». Laura gritó. «Eso no es cierto. No puedes probarlo». «Ya lo hice», respondí. «Los documentos, las fechas, las cartas y la voz. Todo está aquí». Ella cayó en la silla, temblando. Julián se quedó inmóvil, mirándola como si la viera por primera vez. Su mundo, igual que el mío, acababa de romperse. No hubo escándalo, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio tan puro que dolía. Me levanté despacio y tomé la carpeta. «Ramón murió con culpa», dije. «Pero yo no pienso morir con mentiras. He entregado copias de todo esto a los abogados y al banco. Las cuentas serán congeladas. La Fundación Lucía Andrade Méndez pasará a manos del Estado. Y ustedes ya no tendrán dónde esconderse». Laura intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Julián se llevó las manos al rostro. «Mamá», murmuró, «¿por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Porque hasta que no se rompe el espejo, uno no sabe lo que refleja». Me acerqué a él y le acaricié la cabeza. «No tienes culpa, hijo. Tu padre te mintió, ella te usó, pero tú aún puedes empezar de nuevo». Laura salió de la casa tambaleando, con el rostro cubierto de lágrimas. Julián no la detuvo. Yo la vi alejarse sin rencor, porque la venganza ya no me pertenecía. La verdad se había encargado de todo. Esa noche, el silencio volvió a mi casa, pero ya no era el silencio del miedo, sino el del descanso. Encendí una vela frente al retrato de Ramón. «Ya está hecho», le dije. «Tu pecado fue descubierto, pero también tu verdad. Ahora puedes descansar. Y yo también». Tomé la llave, la última que quedaba, y la arrojé al fuego. El metal ardió lentamente hasta volverse rojo, y mientras la llama consumía el último secreto, sentí que,
por fin, el eco de Ramón se desvanecía en paz. La casa huele a madera y a café recién hecho. El sol entra por las ventanas abiertas, y el viento mueve las cortinas como si el tiempo, por fin, respirara tranquilo. Hace semanas que todo terminó, pero todavía despierto cada día esperando escuchar su voz. No la de Ramón, ni la de Laura, sino la mía. Esa voz interior que había aprendido a callar durante décadas. Esa mujer que sobrevivió a todos los silencios y que ahora, por fin, puede hablar sin temblar. He guardado todos los documentos en una caja de metal, la misma donde Ramón solía guardar sus relojes. Ya no los necesito. Ya no necesito pruebas. El pasado, cuando se enfrenta con valor, deja de ser una cadena. Se vuelve un espejo. Y por doloroso que sea, es mejor mirarse rota que vivir engañada. Julián vino a verme ayer. Estaba más delgado, con la mirada perdida. No habló mucho. Solo se sentó a mi lado en el jardín. Miramos las flores sin decir nada. Al cabo de un rato, me tomó la mano. «Mamá», dijo con voz baja, «no sé cómo perdonarlos». Le apreté los dedos. «No lo hagas», le respondí. «No todos merecen perdón, pero tú sí mereces paz. No confundas una cosa con la otra». Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los pájaros. Era la primera vez, desde el funeral, que el silencio no dolía. Solo estaba ahí, llenando los huecos que antes ocupaban las mentiras. Desde que todo salió a la luz, Laura no ha vuelto a aparecer. Su nombre se borró de las redes, de los círculos sociales, de la vida misma. Dicen que se fue del país con lo poco que le quedó. No la odio, ni siquiera me alegra su caída. Aprendí que el odio es un fuego que nunca se sacia, quema a quien lo alimenta, no a quien lo merece. Y yo ya tuve suficiente fuego en mi vida. A veces pienso en Lucía, la hija de Ramón y de Laura. No sé si sigue viva, ni dónde está, ni si alguna vez escuchó mi nombre. Pero en el fondo de mi corazón, deseo que haya crecido lejos del veneno que la engendró, que haya encontrado en otro lugar lo que yo perdí en el mío, la inocencia de creer que el amor basta para salvarnos. He vuelto a la casa del campo. Sí, esa misma que me dio miedo la primera vez que abrí la puerta. Ahora la estoy restaurando. Las paredes, antes grises, vuelven a tener color. Las ventanas, limpias, dejan entrar la luz sin vergüenza. Y cada tarde, mientras pinto o barro, hablo con Ramón. No con rencor, sino con esa mezcla de tristeza y ternura que solo queda cuando el amor muere de causas naturales. «¿Sabes, Ramón?», le digo a veces. «No fuiste un monstruo, fuiste humano. Y eso es lo que más duele, porque los humanos traicionan sin querer, aman mal, callan cuando deberían hablar y piden perdón cuando ya nadie los escucha. Su foto sigue sobre la chimenea, pero ya no me observa, o al menos ya no me pesa. Aprendí que el duelo no termina el día en que uno deja de llorar, sino cuando puede mirar al pasado sin querer cambiarlo. En el pueblo, la gente me mira con respeto, no porque sepan toda la historia, nadie la sabe completa, sino porque intuyen que algo en mí cambió. Ya no camino encorvada, ni hablo con voz temerosa. Ahora camino recta, con paso sereno, y cuando me saludan, sonrío con los ojos. He vuelto a cocinar, a tejer, a leer por las noches y a escribir. Sí, escribir. Lo hago cada mañana, antes del desayuno, no para recordar, sino para entender. Hay algo liberador en poner en palabras lo que antes era un nudo. Escribo sobre la soledad, sobre la edad, sobre el cuerpo que cambia y la mente que no olvida. Escribo para otras mujeres como yo, que un día fueron silenciadas, ignoradas, reemplazadas o usadas como decorado en la vida de alguien más. A veces me llegan cartas del público, personas que vieron mi testimonio en los noticieros o que escucharon de mi historia. «Gracias por no callar», me escriben. «Yo también encontré mi llave». Y entonces entiendo que mi dolor no fue inútil, fue semilla. Una noche, mientras cenaba sola, pensé en algo que Ramón escribió en su última carta. «La verdad es lo único que puede liberarte de mí». Lo comprendí por fin. No hablaba solo de su traición, sino de todo lo que representaba. El miedo, la dependencia, el deseo de ser amada a cualquier precio. Yo no era libre mientras necesitara explicaciones. Ahora ya no las necesito.
Lo que pasó, pasó. Y eso basta. Apagué la luz y me senté frente al fuego. El sonido de las brasas me hizo pensar en mi madre, que solía decir: las mujeres no envejecen, se vuelven fuego lento. Cuánta razón tenía. El fuego lento no destruye, transforma, cocina, calienta, renueva. Y eso soy ahora, fuego que no quema, pero ilumina. Un mes después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Gracias por no destruirme. L. Era la letra de Laura. La leí una vez y la guardé sin rabia. Por primera vez, entendí que la venganza perfecta no deja ruinas, deja lecciones, y cada quien carga las suyas. Héctor me visita de vez en cuando. Jugamos ajedrez, tomamos té, hablamos poco. Él dice que mi historia debería publicarse, que serviría de advertencia y consuelo. Yo sonrío, tal vez algún día. Por ahora, prefiero que siga siendo mía. A veces, mientras cae la tarde, me siento en el porche y miro el horizonte. El sol se esconde detrás de los pinos y el cielo se vuelve naranja, como si el día se despidiera con calma. En esos momentos me gusta pensar que Ramón está allí, en algún lugar donde los que fallaron siguen intentando comprender el amor, y que me mira con orgullo, no por haberlo perdonado, sino por haber sobrevivido a él. La vida, a mis 65 años, no me debe nada. Yo tampoco le debo a nadie. He amado, he perdido, he odiado, he llorado, y sobre todo, he aprendido a quedarme en mi casa, en mi piel, en mi verdad. Ya no tengo miedo del silencio, porque ahora me pertenece. Es mío, mi último refugio, mi paz. Esta mañana planté un rosal en el jardín. Hacía años que no tocaba la tierra con mis propias manos. Mientras cubría las raíces, pensé en todo lo que crece bajo el suelo antes de hacerse visible. Las raíces también sufren en silencio, y sin embargo son las únicas que sostienen la vida. Quizás eso somos las mujeres que callamos demasiado tiempo, raíces invisibles que, cuando por fin salen a la luz, florecen sin pedir permiso. El viento sopló y un pétalo blanco cayó sobre mi mano. Lo tomé como una señal, no de Ramón, no de Laura, sino de mí misma. De esa parte de mí que por fin puede decir, sin miedo ni tristeza: todo terminó. Entré a la casa, puse música suave y preparé café. El aroma llenó el aire como una promesa, y al tomar el primer sorbo, supe que la historia de Estela Andrade no había sido una tragedia. Había sido una resurrección. Soy Estela Andrade, y esta fue mi historia. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video y a comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias reales, de mujeres que se niegan a ser silenciadas y de corazones que, aún rotos, siguen teniendo el valor de contar su verdad.